Cuando necesitamos intercambiar información a través de ICCP, entonces esto lo vamos a poder hacer a través de lo que es la adquisición de datos analógicos y discretos, no solamente por medio de lo que son eventos, sino también lo que son datos históricos y lo que son informes predefinidos en los diferentes servidores. Entonces, veamos un poco de todos los datos que podemos obtener a través de ICCP. Entonces, estos datos van a ser los que nos representan la información en tiempo real de las señales analógicas y digitales y también de lo que es comandos de los diferentes datos, ¿no? Básicamente, para poder interactuar con estos datos, tenemos cuatro tipos de servicios. Entonces, un servicio va a ser obtener el valor del objeto, ¿no? Entonces, esto viene a ser directamente desde el proceso. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una corriente, queremos saber en qué valor está esa corriente, ¿no? Por ejemplo, la corriente de la fase A de cierta bahía. Queremos saber cuál es el valor de esa corriente. Entonces, podríamos hacerlo a través de estos datos, que viene a ser como el que más se va a utilizar. Podemos también definir el valor. Esto viene a ser como el proceso de escritura. Cuando necesitamos escribir, también no solamente podemos obtener el valor de un dato, sino también escribir. Podemos obtener el nombre de estos datos. A diferencia de otros protocolos como DNP3, 104, Modbus, los nombres de cada punto están normalizados, ¿sí? Entonces, tenemos un string que referencia a este dato específico. ¿Qué pasaba con los otros protocolos? Básicamente, teníamos era un direccionamiento a través de un index, en donde sabíamos que, por ejemplo, una señal tenía la dirección 1 y nos representaba un voltaje o una corriente. Entonces, si más adelante resultaba que alguien intercambiaba ese direccionamiento, pues ya no tenía forma como de saber que había cambiado esto, ¿no? Entonces nos empezaba a llegar otro valor y podíamos asumir que ese valor era, por ejemplo, la corriente que estamos esperando, ¿no? Cuando había cambiado el índice, entonces podía ser un voltaje, otra cosa. Entonces, aquí lo que tenemos es que cada señal tiene un nombre y ese nombre es un string que es descriptivo y eso lo vamos a poder obtener a través de las comunicaciones. ¿Sí? Yo puedo obtener cuál es el nombre de ese dato o cuál es el nombre de las señales que tengo dentro de un servidor para poder interactuar con ellas. También puedo obtener cuál es la estructura de datos de una señal. Yo puedo saber, digamos, que la señal se llama voltaje fase A. Y puedo obtener cuál es la estructura de esa señal para poder ver qué información es la que estoy esperando de ese dato, ¿no? Entonces, si estoy esperando una estampa de tiempo, si estoy esperando un valor flotante, un valor entero, todo esto lo podemos hacer a través de ICCP con todos los datos que tenemos a través de comunicaciones. Y esto nos permite poder tener, digamos, lo que es la autodescripción del modelo de datos de nuestros dispositivos. Hablemos de lo que son los datasets. Un inicio les decía que los datasets son simplemente conjuntos de datos. Estos conjuntos de datos me permiten intercambiar información en forma organizada entre los diferentes equipos que están conectados, ¿sí? De los diferentes clientes. ¿Sí? Exactamente. ¿Por qué? Porque es que yo puedo tener dentro de mi modelo de datos muchísima información. ¿Sí? Puedo tener 100, 200, 500 datos. Y puede que no toda esa información la necesite. O no toda esa información sea la que tengo permiso a ser utilizada. Entonces, ¿qué pasa? Para poder obtener la información, creamos un dataset que vendría a ser un subconjunto de todo ese conjunto de datos total que viene a ser mi modelo de datos. Y ya con esto vamos a poder obtener solamente la información que me interesa. Pues mire que, por ejemplo, en este conjunto de datos tenemos mucha información, pero puedo crear un dataset B en donde tiene solamente estos cuatro daticos para poder enviar, digamos, a un centro de control y estos cinco datos para poder enviar hacia otro centro de control. Y a pesar de que el modelo de datos tiene información
que existe dentro de ICCP, esto puede que no se lo reenvíe a todos los equipos, ¿sí? Porque estos no van a tener derecho a utilizar estos datos. Entonces, esta información no estaría siendo enviada hacia ningún ICCP, pero después podría crear otro dataset en donde lo estaría enviando a un equipo diferente. Entonces, esa es la idea de tener un dataset, poder organizar los datos como mejor nos parezca. Y existen dos tipos de datasets. Lo que vienen a ser los datasets estáticos, que son los que vamos a crear dentro de las herramientas del fabricante, y los datasets dinámicos, que son los que nosotros creamos a nuestras necesidades. Eso quiere decir que esos datasets que tenemos acá los puedo crear tanto dentro de la herramienta del servidor. Yo le digo, mire, quiero publicar esta información hacia un cliente específico, o puedo en el cliente decirle, mire, yo quiero crear este dataset para poder obtener la información. Entonces, esos otros vendrían a ser los dinámicos, ¿no? Estos dinámicos solamente se pueden hacer durante la comunicación. Entonces, en el momento que yo me comunico, yo le doy la orden para generar ese dataset, o sea que es una orden de escritura, donde le digo, mire, quiero crear un dataset con este nombre y van a tener estos 5 datos. ¿Ok? Después de que creamos un dataset, ese dataset ya no puede ser editado. Y si yo quiero adicionar una nueva señal, ya no puedo hacer eso. Lo que puedo hacer es borrarlo y volver a crear otra vez ese mismo dataset con el mismo nombre, pero con los datos adicionales que quería tener. Bueno, los datos adicionales no, con todos los datos más los adicionales. Entonces veamos cómo está conformado un dataset. Básicamente un dataset va a tener un nombre con el cual vamos a poder identificarlo. Y le podemos decir, mire, yo quiero que este dataset se llame dataset 1. Y de esta forma después lo voy a poder utilizar. La forma en que lo vamos a utilizar va a ser a través de lecturas, ¿no? Yo puedo decir, mire, quiero leer este dataset y voy a poder obtener toda la información de ese dataset específico. También tenemos lo que es el alcance. El alcance nos va a decir en dónde está creado. Entonces, mire que para crear una diapositiva anterior, decíamos que podíamos tener dataset tanto en el ICC como en el BCC. Entonces, si tengo un dataset en el ICC, quiere decir que este dataset es único y exclusivo para un cliente que tenga acceso a este ICC. Bueno, ¿qué quiere decir eso de que tenga acceso a este ICC? Porque después de que yo me conecte, se supone que tengo acceso a toda la información. Entonces, la forma en que tenemos acceso a bien sea al ICC, bueno, a un ICC específico, es a través de los parámetros de configuración. Entonces, cuando yo tengo la parametrización en un servidor ICCP, esa parametrización me va a permitir obtener lo que son los datos, bueno, de un ICC específico a través de lo que es el application y el qualifier code. ¿Sí? Entonces, esos datos son los que me dan acceso a este ICC. Entonces, todos esos datos que tenemos que configurar son los que nos permiten acceder a estos datos ICCs, o si no, o a estos datos BCC. Desde que el servidor me permita ingresar, ya tengo acceso a esto que tengo acá, ¿no? A los BCCs. Ya con los datos específicos tengo acceso a algún ICC específico, ¿no? Entonces, a esto se refiere el alcance, ¿no? Entonces, en dónde está creado mi BCC, mi dataset. Tenemos el transfer set, en donde el transfer set va a ser cómo voy a lograr llevar esta información hasta un destino. Y esto va a aplicar para lo que son los eventos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un evento, necesitamos que esto llegue hasta el otro lado, ¿no? Entonces, para poder llevar esta información hasta su destino, lo que vamos a necesitar no va a ser solamente el dataset, ¿sí? Porque el dataset es el conjunto de datos que quiero llevar. El transfer set va a ser como el vehículo. Entonces podríamos hacer como la analogía de que el dataset va a ser un conjunto de personas que queremos llevarlas hasta un destino, ¿sí? Queremos llevarlas hasta otra ciudad. ¿Qué pasa? Dependiendo cómo yo configuro mi dataset, esta información va a llegar a su destino.
Entonces yo le puedo decir que no, que yo quiero que esta información llegue en forma muy rápida, o llegue en forma cíclica, o llegue en forma de eventos, ¿sí? Entonces, toda esa información va a estar configurada dentro del transfer set. Y cómo quiero que llegue esa información y cuál va a ser el vehículo. Mientras que el dataset va a ser simplemente el conjunto de datos. Entonces, un dataset generalmente va a estar enlazado a un transfer set para poder llevar esa información. También tenemos lo que son las condiciones. Entonces, esas condiciones nos van a permitir establecer cómo voy a llevar esa información, ¿no? Que van a ser básicamente las condiciones del transfer set. Entonces, aquí tengo como una referencia de cómo se está haciendo esta comunicación, ¿no? O sea, esto no es algo que yo configure. Yo no configuro cuál es el transfer set o cuáles son las condiciones de disparo, sino que es una referencia. En el momento que tenga un dataset activo, yo puedo saber cuál es el transfer set que está conectado y bajo qué condiciones está funcionando, ¿sí? Ya estas condiciones las configuro, pero dentro del transfer set. Bueno, entonces dentro de esas condiciones también tenemos el código por el cual se envió este evento. Entonces, cuando tenemos eventos, aquí va a poder enviar por qué se generó este evento, ¿no? Entonces, si fue por, digamos, un cambio que tuvimos o un cambio en un tiempo cíclico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero que cada 15 segundos se envíe información, listo, no hay problema. Entonces creamos un bucle en donde estamos llevando esa información en cada tiempo, ¿no? Y aquí, en este código nos va a decir, mire, esta información llegó, pero no porque hubo un evento, sino porque hay un ciclo funcionando. También tenemos la estampa de tiempo, ¿no? Esta estampa de tiempo nos va a decir en qué momento se generó el transporte, bueno, este transfer set. Y por último, tenemos un listado. Este listado es cuáles son los objetos que tiene el dataset, ¿no? Pero que básicamente esto es lo que nos interesa, porque tenemos que el dataset es esto, ¿no? Un conjunto de datos, entonces lo que me interesa es saber cuáles son los datos que tiene este conjunto. Ya todo esto que les he venido hablando, del nombre del transfer set, las condiciones de disparo, por qué se disparó, cuál es la estampa de tiempo de ese disparo, entonces es como información adicional, ¿sí? Esto puede que lo tengamos como puede que no, pero es información adicional, ¿sí? Lo que realmente importa es cuáles son los datos que estamos transfiriendo de un lado al otro. Entonces, ¿qué podemos hacer con un dataset? Lo primero que podemos llegar a hacer por comunicaciones es crear. Como hay dos tipos de dataset, los datasets estáticos y los datasets dinámicos. Si tenemos un dataset estático, no tengo que crearlo, porque estos ya están creados, ¿sí? Y fueron creados por la herramienta del fabricante del servidor, ¿sí? Pero si son dinámicos, entonces lo que tengo que hacer es crearlo, ¿sí? Entonces, una operación que tenemos con los datasets es crear el dataset. También puedo borrarlo, ¿sí? Bueno, ¿por qué queríamos borrar un dataset? Es lo que les comentaba ahora. Si resulta que mi dataset cambió, yo no voy a poder decirle a este dataset adicione este dato y quítele esto. No, eso no puede hacer. Lo que tengo que hacer es borrar el dataset y volverlo a crear. Bueno, otro momento que se utiliza borrar un dataset es cuando establecemos comunicación. ¿Qué pasa? Cuando yo me comunico con un equipo, puede que ese equipo tenga ya creado un dataset y de hecho tenga el dataset con el mismo nombre que yo requiero. Si tiene ese mismo dataset, ustedes dirían, ah, listo, pues no lo necesitamos crear, simplemente lo utilizo porque ya existe, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese dataset era diferente? Si ese dataset fue creado, digamos, hace unas horas y yo hice una reconfiguración del equipo y ahora cuando lo vuelva a cargar ya es un dataset diferente. Entonces no sabemos si ese dataset es realmente el que necesitamos con los datos que necesitamos. Entonces generalmente cuando nos vamos a conectar con un equipo, lo que se hace es borrar el dataset, crear esa información, bueno, volver a crear ese dataset con los datos que necesitamos. Podemos obtener cuáles son los valores del dataset. Esto es sobre todo cuando tenemos herramientas que nos permiten descubrir un dataset, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber qué tanta información tiene un equipo y no tengo el archivo de configuración de ese equipo, podría hacerlo a través de línea, ¿no? Entonces, me comunico en línea de ese equipo
y traigo todos los datos que él tiene, ¿sí? No solamente los datos, sino también los datasets, inclusive los reportes. Entonces, esto va a ser muy útil, sobre todo cuando no tengo el software del fabricante para poder leerlo o, o cuando voy a configurarlo y el equipo me permite hacer configuración en línea. Bueno, puedo definir cuáles son los objetos del dataset. O sea que esto lo hacemos después de que he creado el dataset, ¿no? Aquí yo llego y creo el dataset y después de que lo creo, defino cuáles son los objetos que va a tener ese dataset. Puedo obtener cuáles son los nombres de cada uno de los objetos y cuál es el nombre del dataset, ¿no? Entonces todo esto va a ser para poder obtener la información en línea. Generalmente lo que hacemos cuando nos conectamos con un equipo siempre va a ser el crear el dataset. Bueno, primero lo creo, después de que creo el dataset, perdón, primero lo borro, ¿no? Después creo el dataset, después de que lo creo, defino la información de ese dataset, cuáles son los que lo necesitan. Después lo leo para ver si quedó bien creado. Obtengo toda la información del dataset para ver cuáles son los valores iniciales. Y con esto sería como lo que hacemos cuando nos conectamos a un equipo para poder empezar a intercambiar información, ¿no? Este de obtener el valor de los elementos, bueno, del nombre, generalmente no lo hacemos. Bueno, esto lo hacemos únicamente de verificación, ¿no? Para ver si se creó bien. Y lo que haríamos después es obtener el valor de ese dataset, ¿no? Para poder como obtener la imagen inicial. Porque es que si no se lee el valor, ¿qué va a pasar? Que cuando nos conectemos va a aparecer todo como inválido, ¿no? No sabemos cuáles son los valores iniciales.